Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los participantes en estas sesiones de webinars que está implementando la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la facultad, en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les da la más cordial bienvenida a estos espacios sociodigitales que tenemos de diálogo, reflexión y encuentro con expertos en la materia de comunicación, mercadotecnia, temas de comunicación estratégica también, que están el día de hoy pues haciendo análisis sobre todo de la realidad que nos está tocando vivir. Y hoy pues para nosotros es un gusto y un honor poder compartir este espacio con un experto en la materia, el maestro Luis Ángel Hurtado, a quien me voy a permitir presentar en unos minutos más, pues es quien nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar sobre este tema que seguramente para muchos de nosotros se ha convertido en el dolor de cabeza, y digo en el dolor de cabeza porque en las últimas 9 semanas que hemos estado expuestos sobre todo a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, pues todos hemos estado viviendo esta saturación informativa, ¿no? Ya denominada por algunos y conceptualizada como infoxicación, ¿no? Pero también este tema de la infodemia, ¿no? No solamente hablamos ya de una pandemia en términos de lo que es el SARS, el COVID-19, sino también pues esta saturación informativa que tenemos, este combate y lucha que se está generando también en el territorio mediático por informar, pero también por desinformar. Y con este motivo fue que nosotros nos dimos a la tarea también de buscar a uno de los expertos que está levantando información, investigación sobre estas temáticas, y fue así como recontactamos con el maestro Luis Ángel Hurtado, con quien hemos tenido el gusto de platicar en otras ocasiones, en otros foros y en otros espacios, gracias al estudio que están realizando desde su empresa consultora en comunicación política aplicada. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Luis Ángel Hurtado que esté el día de hoy con nosotros. Luis Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Facultad de Comunicación para este diálogo que queremos tener contigo todos los asistentes. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Doctor, para mí es un honor y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti. Para quienes no tienen el gusto de conocer al maestro Luis Ángel Hurtado, me voy a permitir compartir una presentación con una breve semblanza sobre su trayectoria. Les digo, el maestro Luis Ángel Hurtado está platicando con nosotros sobre todo este tema central, fake news, el enemigo silencioso en Internet, como él lo ha denominado, y el maestro Luis Ángel Hurtado, para que sepan sobre su trayectoria, es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Él realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la misma facultad. Paralelamente efectuó estudios en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y en Diseño de Campañas Políticas y Comunicación Política Institucional por el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM. Actualmente cursa el doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con la especialidad en comunicación y diseño de campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Es académico en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. También ha sido profesor investigador invitado del posgrado en Periodismo e Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. También ha participado como profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Facultad de Estudios Superiores, sede Acatlán. En su haber académico cuenta con 3 libros publicados en México, todos ellos sobre los estudios de comunicación política, ¿no? En temas relacionados durante el proceso electoral del 2006 al 2012 en México. Cuenta con más de 10 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. En el ámbito profesional se desempeña como director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada, donde coordina el área de investigación y actualmente también coordina la investigación Uso de Internet en México, estudio que ha tenido más de 400 impactos en medios nacionales y 50 impactos en medios internacionales. Es analista político en la revista Alcaldes de México, horizontal en ADN 40 en Televisión Azteca, en Antena Radio Tercera Emisión en el IMER y en el tiempo de análisis del IMER también, en Radio UNAM, Radio Educación y en la revista Zócalo. Como pueden ver, una gran trayectoria en la parte de medios y sus temas de análisis e investigación se centran en el comportamiento de los medios de
de comunicación, propaganda, comunicación política y redes sociales, y hoy por ese motivo lo tenemos aquí como invitado para participar en este conversatorio para profundizar sobre todo en este tema que son las noticias falsas y todo lo que está ocurriendo en el territorio digital. Nuevamente, Luis Ángel Hurtado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para las personas que se siguen sumando a nuestro conversatorio, les decíamos, ahorita van a tener cámaras y micrófonos apagados y posteriormente, cuando empecemos el conversatorio, abriremos los micrófonos para poder dialogar con el maestro Luis Ángel Hurtado. Adelante, Luis Ángel, te cedo la palabra, los micrófonos y la pantalla. Bueno, pues primeramente debo agradecer al doctor Jorge Hidalgo por la invitación. Es para mí un honor estar aquí platicando con la comunidad de la Universidad de Anáhuac sobre este tema. Ciertamente es un tema que bien he venido trabajando desde pues ya algunos años, porque me ha entrado mucho la inquietud y el interés sobre este tema, que es hoy en día uno de los temas que básicamente se está centrando la discusión, el análisis y sobre todo las reflexiones sobre lo que actualmente está viviendo Internet tras la propagación de esta pandemia que yo he denominado como pandemia viral o virtual, que hoy conocemos como fake news. Bueno, el tema que yo pienso o voy a realizar en este tiempo que voy a platicar con ustedes, lo he titulado Fake News, el enemigo silencioso de Internet. Como tal, el tema o la estructura de la exposición está dividida en cuatro ámbitos. La primera, vamos a hablar precisamente de las características propias de Internet, para posteriormente unir estas características con el tema y las características de la desinformación, de los fake news, y a partir de eso llegar a una posible conclusión sobre el reto que actualmente tiene Internet en esta coyuntura y bajo esta lógica de la sobreproducción y presencia de los fake news. Bueno, pero antes de empezar, sí me gustaría que pusiéramos mucha atención en esta frase que he venido destacando en diferentes espacios académicos y mediáticos, que es, antes de Internet, pues nosotros consumíamos la información que se nos ofrecía a la hora que se nos establecía y desde un lugar específico. ¿Qué quiere decir? Que antes nosotros estábamos sujetos como actores en este proceso comunicativo, a consumir la información que los medios nos proporcionaban, a la hora que ellos nos decían y desde un lugar específico, que muchas veces las salas de nuestros hogares, las habitaciones, las recámaras de nuestros hogares, o básicamente los lugares donde hubiera ya sea un televisor, ya sea una radio, o en llegado caso teníamos que acudir a nuestro kiosco para adquirir un periódico o esperar a que llegara el periódico todos los días. Bueno, entonces, bajo esta lógica, ahora entramos a una etapa distinta, porque precisamente llega un medio de comunicación que es Internet, que es un medio que concentra muchos medios o es considerado un metamedio. ¿Por qué? Porque prácticamente este medio recopila en su dinámica o en su espacio a otros medios, televisión, radio, prensa, correo postal, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que este medio no tenga sus propias características. Encontramos que también existen características que lo hacen distinto y a la vez también lo hacen único en ese sentido. Y una de las primeras características que me gustaría destacar es precisamente la horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Que antes nosotros estábamos acostumbrados a que la información fuera vertical. La información la emitían los emisores, en este caso puede ser, vamos a poner un ejemplo, pueden ser los políticos. Los políticos marcaban sus agendas, estas eran retomadas por los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, y después recaía en nosotros como sociedad civil. En ese sentido, ahora con Internet no es así. Esta verticalidad ya no es hoy en día una de las características o parte de las características de Internet. Más bien ahora es una verticalidad, una horizontalidad.
¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros ya no necesitamos un mediador, que son los medios de comunicación, los cuales decodificaban los mensajes, digamos, de los políticos y nos los hacían llegar. En este caso no, nosotros podemos tener interacción directa con los políticos o los políticos pueden tener interacción directa con nosotros. Ahora, no solamente los políticos, pueden ser figuras públicas, en las cuales pueden ser pues, artistas del medio del espectáculo, líderes deportivos, líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, ahora esa llamada verticalidad no existe, o ya no, por lo menos en Internet, ya no figura tanto. Ahora ya hay más una horizontalidad en la cual nosotros ya burlamos a los medios de comunicación tradicionales y nos podemos dirigir directamente a la persona con la que deseamos tener interacción. Ahora, otra de las características que encontramos o se encuentra es precisamente que Internet nos permite la generación de redes de una forma más rápida. A diferencia de los medios tradicionales, Internet nos encuentra o nos facilita la posibilidad de poder generar grupos en los cuales estemos conectados por temas afín, temas de interés o temas que muchas veces son no de nuestro interés o no tema de nuestra afinidad, sino tema de análisis o temas que son desde nuestro punto de vista temas de trabajo. En ese sentido, Internet nos permite eso, generar estas redes, que muchas veces esas redes pueden ser derivadas o pueden derivar a la generación de movimientos en red, como los que vivimos el año pasado precisamente en Sudamérica, o que hemos vivido en la década pasada en la parte norte de África, en la cual pues a través de Internet muchas personas afines a cierto tipo de pensamiento, a cierto tipo de demandas o a cierto tipo de ideología, generaron un ambiente, una conexión a partir del uso de las redes sociodigitales o Internet, y a partir de ello decidieron optar a partir de movilizaciones fuera del espacio virtual o el espacio público digital, sino entrar en el espacio público y decidieron pues cambiar, hacer un cambio, digamos, en el régimen que en ese momento los gobernaba. En el caso de Sudamérica, pues básicamente los movimientos en red se caracterizaron el año pasado por estos movimientos en contra de las políticas que muchos gobiernos habían optado o aplicaciones de ley que habían en ese momento aplicado. Bajo esa lógica, Internet nos permite a una velocidad mucho más rápida generar grupos y por lo tanto redes para fines específicos. Ahora, otra de las características que encontramos en Internet es precisamente el acceso a la información ilimitada. En este sentido, tenemos acceso no solamente a información que se produzca en el contexto donde nos desarrollamos. Internet, igual que muchos especialistas en años pasados habían empezado a hablar de que Internet era el medio que empezaba a globalizar la información. Con ello también Internet rompe las fronteras que existían, las fronteras informativas, y podemos acceder a información que está presente en otra parte del mundo y de una forma rápida y sencilla. Podemos ver en tiempo real, ya sea nuestro programa favorito, podemos estar presentes en una reunión a distancia sin necesidad de estar físicamente ahí. Podemos estar también consumiendo hoy en día la transmisión de una emisora de radio, etcétera, etcétera. Ahora Internet nos da esta posibilidad de que tengamos esta información al alcance de nuestra mano y a partir de un dispositivo que puede ser nuestros teléfonos inteligentes. Otra característica que encontramos precisamente con Internet es que permite el acceso a información de cualquier parte del mundo, que viene de la mano precisamente de la anterior, y que en ese sentido pues rompe ya las barreras físicas que existían en su momento y ahora podemos acceder a cualquier información de cualquier parte del mundo. Otra característica es la interactividad, que es sujeto-objeto, esta famosa interactividad que hablan muchos especialistas en comunicación, en la cual precisamente entre mayor interactividad existe, más podemos tener interacción nosotros con la información que se nos presenta, ya sea en una red sociodigital, ya sea en una plataforma digital, ya sea también en una página de Internet, etcétera. Ahora nosotros, entre mayor desarrollo de interactividad tenga
ya sea el software que estamos utilizando, es mayor, digamos, el flujo de información que nosotros generamos a partir de esta interactividad que tenemos con nosotros y los dispositivos y, por supuesto, mediado a partir de las diferentes plataformas que existen. En ese sentido, ya la interacción que tenemos ya no es sujeto a sujeto, sino más bien es de sujeto al dispositivo y del dispositivo al sujeto. En ese sentido, es otra de las características que hoy tenemos presentes en Internet y que en este caso lo diferencia de otros medios de comunicación. Otro es precisamente la temporalidad. En Internet, a diferencia de los medios tradicionales, no existe esa barrera temporal. Ciertamente hoy en día, ¿cuántas veces no nos han compartido noticias que precisamente corresponden a sucesos que ocurrieron hace días, meses e inclusive años? En este caso, la temporalidad en Internet no respeta, digamos, el flujo informativo. Puede ser que la información sea en el momento que estén ocurriendo los hechos o puede ser información que ocurrió hace mucho tiempo. Y esto también nos permite otro de los aspectos, que básicamente Internet atesora y resguarda la información. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los medios tradicionales en los cuales se emite la información y si no, nosotros no la podíamos ver en su momento, o escuchar o consumir, habíamos perdido la oportunidad de acercarnos a esta información. En el caso de Internet, pues no es así. Nosotros podemos poner tan fácilmente, ya sea en un buscador o en una red social, que publicó cierta persona en tal día y nos aparece ahí el listado de qué ocurrió. Podemos acercarnos ya sea a los periódicos, podemos acercarnos a las publicaciones que hacen en sus diferentes redes sociodigitales, o podemos acercarnos también a las emisoras, inclusive las televisoras, a las radiodifusoras, y escuchar su programa favorito que en determinado momento no pudimos ver o escuchar. Ahora, otra de las características que tiene Internet es precisamente la virtualidad. La virtualidad es precisamente que nosotros no podemos estar físicamente presentes en el lugar. Hoy en día, este es, de hecho, uno de los elementos que hoy en día en esta coyuntura es de los más explotados, más cuestionados y, por supuesto, más demandados. Las famosas videollamadas hoy en día, gracias a Internet, se pueden llevar a cabo. Esta es una característica que necesariamente ya es propia de Internet, pero en este caso no solamente se limita a la información inmediata. Hoy en día se están desarrollando softwares para que precisamente a partir, digamos, de nuestro comportamiento mediante inteligencia artificial, ya no es necesario que nosotros contestemos o estemos ahí presentes, sino que aparezca un avatar, que es nuestro, digamos, imagen virtual, y la persona pueda tener en llegado momento interacción o interactividad con nuestro avatar. En ese sentido, la virtualidad también es una de las características propias de Internet y que muchas veces esta virtualidad propicia muchos fenómenos que tienen que ver precisamente con las llamadas, los desarrollos de la inteligencia artificial y con ello también con los famosos, la obtención de datos biométricos que muchas redes sociodigitales hoy en día se están disputando para a partir de ello, pues que el contenido que esté fluyendo en sus redes sociodigitales, pues no obedezca precisamente al tiempo que nosotros tengamos para poder generar esa información, sino que simplemente a partir de la programación que nosotros le hagamos a ese avatar ya pueda publicar a partir de del conocimiento que tenga de nosotros, pueda publicar, digamos, información a raíz simulando que somos nosotros. En ese sentido es otra de las características. Otra que tiene que ver es precisamente la velocidad con la que fluye la información. Y es tal la velocidad que hoy en día fluye gracias a Internet que muchos gobiernos están siendo rebasados. Muchos medios de comunicación también están siendo rebasados precisamente porque en los medios tradicionales, por lo menos en la prensa, en la radio, en la televisión, la información que se presentaba se le daba un tratamiento informativo, una presentación, una curaduría en ese sentido, una verificación para poder transmitirla, digamos, en su momento o imprimirla o emitirla en una estación de radio. En ese sentido, Internet no es así. Internet puede ser, rompe todas esas barreras y cualquier usuario que hoy en día tenga a su mano
un teléfono inteligente y una conexión a Internet puede transmitir en tiempo real lo que está ocurriendo, a lo mejor en las conferencias matutinas o en las conferencias vespertinas, o más allá, los sucesos que estén ocurriendo en latitudes que muchas veces no son cubiertas por los medios tradicionales de comunicación. Y con ello, Internet permite, a partir de la velocidad y del acceso a estos dispositivos, compartir información que muchas veces no era ni tratada, ni comentada, y mucho menos tenía presencia en las agendas mediáticas de los medios tradicionales de comunicación. Bajo esa lógica, esta es otra de las características que hoy en día está poniendo también aprietos a los medios tradicionales y sobre todo a los gobiernos, porque la información fluye de una forma inmediata y muchas veces esa información no es corroborada y por lo tanto no es verificada. Y en ese sentido, este elemento el que nutre hoy en día muchos de los padecimientos que estamos teniendo de desinformación que hoy en día se está llevando a raíz de la coyuntura que estamos teniendo. Por último, la última característica que tiene Internet, que me gustaría destacar, es la construcción social del contenido. A diferencia de los medios tradicionales, en esta, precisamente, en la cual nada más un grupo reducido, que muchas veces eran las salas de redacción o los encargados de generar la editorial de los medios de comunicación y por lo tanto la agenda mediática o la agenda de tal medio, la información en Internet es nutrida precisamente por todos. Todos somos los generadores de la construcción social del contenido. Y esto le da una dimensión que enriquece o nos da una posibilidad que va anclada a las demás, a las características anteriores, de que nosotros tengamos información como nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad. Tengamos acceso a mucha información. Ahora, ojo, esto también nos permite que no toda la información que fluye en Internet quiere decir que sea de buena calidad. En ese sentido, ahí entramos en un dilema en el sentido de la mala información o la información falsa. Con ello, la frase que yo les decía al inicio de esta plática, ahora con Internet consumimos la información que nosotros deseamos, a la hora que deseamos y desde el lugar que deseamos. Con ello, se rompen las barreras físicas, las barreras temporales y sobre todo las barreras del uso exclusivo o la exclusividad de los medios de comunicación tradicionales para ser los únicos en generar información y distribuirla. Con Internet, así no es, ya es de otra forma. Ahora, esto me permite entrar ahora sí al tema central de esta plática, que básicamente tiene que ver con el tema de los fake news, pero para poder hablar de los fake news tenemos que entender las características de Internet para saber por qué hoy en día es ese enemigo que está hoy en día figurando en este medio de comunicación, que en sus inicios se debatía o se discutía que era un medio que nos iba a permitir mayor democratización de información, mayor democratización de la libertad de expresión y por supuesto también garantizar el derecho de audiencias y sobre todo que iba a permitir también mejorar calidades democráticas en diferentes contextos a nivel mundial. Ahora tenemos un problema que es precisamente este problema que nos estamos enfrentando, que es el problema de la desinformación, que básicamente quisiera yo hacer una división entre lo que es desinformación y lo que son fake news. Pero para ello tengo que empezar a abordar el tema de desinformación. La desinformación como tal, el término existe o proviene de la palabra rusa desinformacia, que básicamente los precursores o los generadores de este concepto son los soviéticos. La ex Unión Soviética fueron los precursores en el uso de este término que posteriormente empieza a ser del uso de en diferentes naciones. Pero entonces la primera aparición histórica que tenemos del término de desinformación lo vemos precisamente a inicios del siglo XX y que va en el contexto precisamente de la Revolución de Octubre. Con ello, este término no escapa a una connotación de carácter ideológico y por lo tanto político. Ahora, el término como tal, saliéndonos un poco de la Unión Soviética, es utilizado hasta 1977 en el diccionario Chambers 20th Century Dictionary de Londres,
Es la primera vez que aparece el término desinformación, y posteriormente en el caso de Estados Unidos lo vemos presente precisamente en un informe que realizaron en 1986 por parte del Departamento de Estado, en donde hablan precisamente del término desinformación, que tiene que ver precisamente con el uso que le daban los soviéticos para hacer engaño o para generar una imagen negativa, en este caso, de Estados Unidos y de los países aliados a Estados Unidos. Con ello, ¿qué vemos? Que precisamente la connotación o el uso de la desinformación es precisamente vista desde dos vertientes. Por una parte, en la Unión Soviética vemos que esta definición tiene dos connotaciones. La primera, que es de carácter público, la cual estaba disponible en enciclopedias, en diccionarios y era del uso común, pero también encontramos que el término desinformación es utilizado en el aparato secreto de la Unión Soviética. Y con ello, esta, digamos, desinformación o el uso de la desinformación cobra dos contextos distintos. Uno, el que tiene que ver precisamente de uso público, en el cual precisamente era la información o se le hacía entender a las personas que se acercaban a saber qué significaba este término, que era precisamente toda la información o la mala información que realizaban los países adversarios a la Unión Soviética y países aliados a la Unión Soviética, y que era precisamente una construcción que nacía desde un punto de vista del Estado burgués. Eso, digamos, es del uso común, pero encontramos después que el uso que le daban al interior en la KGB era precisamente esta información que se construía desde el aparato del Estado para ayudar precisamente al Estado a cumplir sus objetivos en contra de sus adversarios. O sea, esa información que era clasificada, construida por el aparato del Estado y que solamente unas cuantas personas tenían acceso a esta desinformación que se construía. En ese sentido vemos estas dos clasificaciones que en ese sentido son necesarias para entender posteriormente lo que nos estamos enfrentando hoy en día con los fake news. Ahora, en ese sentido, eso ya lo comenté precisamente, la KGB utilizaba, más bien el aparato de gobierno en la Unión Soviética utilizaba esta desinformación que muchas veces se apoyaba en los medios de comunicación al interior de la Unión Soviética y hacia el exterior. Con ello, la información o la desinformación que construían desde el gobierno no necesariamente era contra los adversarios, sino también esta desinformación recaía en la misma sociedad de la Unión Soviética y países aliados. Con ello, vemos que entonces la desinformación adquiere un tinte meramente político. Y ese meramente político tiene que ver con los intereses que perseguían estos aparatos de gobierno, y con ello vemos precisamente todo este aparato de control o de construcción que hay alrededor de este término, que básicamente la desinformación es construida desde el propio gobierno. Y esto va a marcar la pauta de lo que vamos a ver a continuación. Ahora, aquí yo pongo un diagrama precisamente para comprender las características de la desinformación. Como ya lo dije, esta era generada desde el aparato del gobierno, usaba los medios de comunicación tradicionales para difundirla y, por supuesto, influir en la población interna y en la población externa. Y con ello jugaba una doble significación este término, por una parte pública y por otra parte no pública. Ahora, vamos a entrar al tema de los fake news y sus características. Según el diccionario de Oxford, en su edición 2017, consideró al término fake news la palabra del año, porque fue la más utilizada con respecto a la medición, a las distintas palabras que congrega este diccionario. Fake news fue el vocablo más utilizado en el 2017. ¿Y esto por qué? Pues precisamente en los 2017 tiene que ver con el contexto después de las elecciones en Estados Unidos, donde sale triunfador Donald Trump, y por supuesto de los procesos de plebiscito que se llevan a cabo en Inglaterra, principalmente en el Reino Unido, con el tema del Brexit, que es la separación del Reino Unido de la comunidad europea. Bajo esa lógica, este término por eso cobra tanto uso y tanta significación, y por lo tanto es considerada la palabra del año en el 2017. Ahora,
¿Qué entendemos por fake news? Pues son todas aquellas informaciones o información falsa que está diseñada con el objetivo de difundir precisamente un engaño deliberado con un fin político o financiero. En el caso de lo que son la desinformación que habíamos hablado anteriormente, que está presente en los medios de comunicación tradicionales, los fake news ya cobran otra dimensión, que tiene que ver con un aspecto meramente político, que eso ya viene desde la época de la desinformación, pero también un tema de carácter económico. Y eso ahorita vamos a empezar a desarrollar. Ahora, ¿qué tipos de fake news existen? Aquí yo coloco 3 que son las que principalmente se ha encontrado y se ha discutido alrededor de cada una de ellas y que encontramos que es la misinformation, desinformation y la malinformation. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por lo que es misinformation? Pues es toda aquella información inexacta, incorrecta, que tiene errores de datos y que no tiene mala fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene un dolo de por medio, no hay un interés o una deliberación para poder, digamos, generar esta información o propagarla. Básicamente es un error que muchas veces ocurre cuando nosotros nos dan una información, nosotros la creemos que es verdadera y la compartimos. En ese sentido, es una información que no tiene que ver con nada con la siguiente que vamos a ver a continuación. Esta información, a diferencia de la otra, tiene que ver más con una construcción social. ¿Qué quiere decir? La malinformación o la desinformación es un tema que ha estado presente en la categoría, digamos, innata de la misma comunicación. Si existe la información, por tanto, tiene que existir la no información o la información falsa. Y esta siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea bajo rumores, ya sea bajo murmuraciones, ya sea bajo chismes o ya sea también con la creación de mitos o leyendas que se han construido a lo largo de la humanidad. Esta, por lo regular, no tiene entonces un dolo de por medio y por lo tanto no tiene una cuestión de mala fe. Cosa contraria que sí encontramos en la disinformation, que básicamente las dos definiciones que acabo de poner, la misinformation y disinformation, son traducidas tal cual al español, que es desinformación. Pero en inglés pues tienen categorías distintas. Esta diferencia de la otra es todas aquellas malinformación que se construye para engañar, para generar desconfianza, para generar miedo, y esta sí tiene un propósito, o sea, sí es deliberada, sí tiene un dolo y por lo tanto tiene un interés para que ésta se propague o para que ésta sea del conocimiento de la gente. Entonces, esta es la más cercana, digamos, sería la más cercana en el término digital a la desinformación que construían en su momento, ya sea en la Unión Soviética, en Estados Unidos o cualquier estado del mundo. En ese sentido, este es, digamos, que el que ahorita se está discutiendo, pero ahorita voy a decir cuáles son sus diferencias en el ámbito tradicional a el ámbito, digamos, digital. Ahora tenemos el caso de la malinformation, que precisamente es toda aquella información que es cierta, pero que nosotros básicamente descontextualizamos ese texto o esa información cierta o verdadera y la adaptamos a un discurso completamente falso. De estos, pues hay muchísimos ejemplos que podríamos discutir o abonar, que actualmente también esta información está figurando en el terreno digital. De hecho, las 3 actualmente aparecen totalmente en el escenario del entorno digital. Ahora, ¿qué características hay o qué intereses hay detrás de los fake news? Como ya lo dije, hay intereses económicos, pero también hay intereses políticos. En el sentido de lo político, podremos encontrar a la vieja desinformación, que era meramente política, pero ahora vamos a ver que en la cuestión de los fake news o desinformación digital, vamos a encontrar 2 intereses. Por una parte, la parte política y por otra parte, la económica. Ahora, bajo esa característica de lo económico, que es en la que me quiero centrar, voy a poner el ejemplo precisamente de los intereses económicos que hay detrás. Y precisamente tiene que ver con la ciudad de Macedonia, con la ciudad de Veles,
que es una ciudad cercana a Grecia. Y me voy a recurrir a este ejemplo que es del 2016 para poder explicar por qué ahora los fake news o la desinformación digital es diferente a la información, la desinformación tradicional o que se desarrollaba en los medios tradicionales. Este lugar, esta ciudad, hoy en día es el centro industrial y líder de implementación de tecnología de la región o de este país. En su Producto Interno Bruto o en el PIB, que aparece de Macedonia, se encuentra en tercer lugar esta forma de generar recursos y por lo tanto generar también trabajos e ingresos. Y esta básicamente se centra precisamente a que los jóvenes hoy en día en esta ciudad, su manera de sobrevivir o de llevar a cabo diferentes formas de autoemplearse es contratando un espacio o generando una website y esta website esté hecha a partir de información falsa, la famosa disinformation, que precisamente albergó en el 2016 140 sitios, los cuales generaron, pues básicamente cerca de los siguientes datos. Uno de estos solos sitios en el 2016 generó en promedio 1 millón de visitas al mes, lo cual se traduce en clics, los cuales a la larga se caracterizan por monetizar. ¿Qué quiere decir? Que surgen patrocinadores, surge el mismo Google que les da, digamos, una prebenda o un pago para que aparezca publicidad en su sitio porque tiene muchísimo tráfico de personas que están interesadas en la información que surge en ese sentido. Con ello vemos que este tema o la generación de fake news hoy en día surge también de una necesidad de empleo y surge de una necesidad también económica, a diferencia de la desinformación que se hacía en la era tradicional, que básicamente los estados eran los encargados de generar esta desinformación para hacérsela llegar a la sociedad y a los medios de comunicación con un fin meramente político. En este caso vemos que no es tanto así, sino que vemos un fin económico, hay un interés económico de estas personas por generar esta desinformación, porque a la larga les resulta un negocio y al haber un negocio, pues va a haber mayor número de notas y por lo tanto mayor interés por generar este tipo de notas. Entonces, relativamente, ¿cuál es el procedimiento para realizar los fake news? Pues básicamente es sencillo, como yo se los decía, cualquier persona compra un espacio, un dominio en Internet, y ese dominio en Internet, a partir de su desarrollo o sus estructuras, que básicamente encontramos que estos dominios de Internet copian muchas veces o mutan o replican el mismo diseño que medios tradicionales o medios de mucho prestigio, ya sea el New York Times, ya sea El País de España, ya sea The Guardian, ya sea el Le Monde, etcétera, etcétera. Copian exactamente la interfase o la forma como está estructurado este medio para a partir de ello, la gente que entre a este medio falso, caiga presa de la información falsa que se está generando en este medio. En ese sentido, replican o clonan la información que se está, digamos, replican, digamos, la estructura de este medio. Y con ello no solamente la estructura, muchas veces hasta el nombre. ¿Cuántas personas no han caído en la información que muchas veces genera el Universal? Pero muchas veces cuando tú vas al link, ves que es el Universal es. Y en ese sentido, cuando ya ves ese es, ya no corresponde al medio mexicano, sino corresponde a otro medio. Y muchas veces también copian los colores, copian inclusive también los nombres de ciertos reporteros con mucho renombre y a partir de ello construyen, digamos, esta parte. A partir de eso, construyen las noticias y después las publican en las redes sociodigitales que construyen de ese medio ficticio y que ese medio ficticio lo pautan, esas redes, pautan, más bien pagan para que esas noticias en cuestión de minutos se vuelvan temas de interés. Invierten, digamos, 1,000 pesos o 2,000 pesos para que lleguen a un grupo grande de personas y a partir de ese grupo grande de personas, este tema se vuelva de interés de muchas más personas y se vuelva viral. Bajo esa lógica, en el 2018 vimos que esto ocurrió precisamente con las elecciones en México.
que muchas veces circulaban ya sea noticias falsas, ya sea en su modalidad escrita, pero también encontramos noticias falsas construidas a partir de videos, pero también encontramos noticias falsas construidas a partir también de imágenes. En ese sentido, vemos estos abanicos que también hoy en día están integrados también en la dinámica. Ahora, ¿por qué nos volvemos presas, digamos, de esa información falsa? Pues básicamente por los algoritmos que existen hoy en día en las redes sociodigitales y por lo tanto en Internet, que tiene que ver básicamente con un fenómeno mejor conocido como la cámara de eco o el famoso echo chamber, que es básicamente que tú a partir de los likes que nosotros demos, de que ingresemos a ciertos portales de noticias o ciertos espacios o ciertos links, este algoritmo a la larga genera, digamos, un patrón de tu comportamiento y te empieza a presentar las noticias o las personas que son afines a tus gustos o a la forma en que tú estás construyendo tu mundo. Con ello, vemos que nosotros, a partir de que entramos a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Instagram y hoy en día a TikTok, vemos precisamente la información de los usuarios que siempre les damos like, con los que siempre simpatizamos, pero muchas veces no vemos aquellas cosas que nos desagradan. Con ello, esto empieza a descartar digamos, la contraposición de la forma en que nosotros vemos la realidad o que nosotros estamos construyendo nuestra realidad. Con eso, vemos hoy en día que muchas veces los fake news son construidos a partir de estos elementos, de nuestros gustos, de nuestros miedos, todo esto que tiene que ver con la cuestión emotiva que hoy en día estamos vertiendo en las redes sociodigitales son materia prima para las personas que están detrás de la construcción de estos fake news. Y por eso muchas veces esta información que construyen a partir de nuestras emociones solamente viene a corroborar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Con ello, este tema se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque entonces los algoritmos hoy en día están propiciando la difusión y por lo tanto la propagación y por lo tanto la aceptación de una forma de ver el mundo a partir de información falsa. En eso, nada más en el aspecto económico, porque también tiene que ver con las mismas empresas que hoy en día son dueñas de estas redes sociodigitales. Para Facebook representa un gran negocio el pautado de noticias falsas, porque muchas de ellas son construidas en el ámbito de estrategias políticas. Y en ese sentido, Facebook no ha decidido cambiar, digamos, este algoritmo que permita el pautado de información que tenga que ver con el ámbito político, cosa que sí ha hecho Twitter y básicamente Google, y con ello YouTube. Pero esto no ha sido barrera para que se siga generando información falsa en estas redes sociodigitales y con lo tanto la difusión de esta información falsa. Ahora, vamos a ver, ya vimos el interés político, digo, el interés económico, el interés político. A diferencia del interés político de la desinformación, que básicamente era estructurada por el Estado, en este caso el gobierno, el interés político hoy en día, no solamente en la era digital, se centra a que la desinformación es construida por el interés del aparato de gobierno, sino que también el interés político entra en todas aquellas personas, ya sea empresarios, líderes de opinión o inclusive opositores al gobierno actual o al gobierno que esté en turno, generen información falsa. Y esta información falsa sea muchas veces contratada. ¿Qué quiere decir? Que se le pague a empresas o a los individuos que están generando en estos sitios website información falsa y que muchas veces es información que yo he denominado on demand, bajo pedido. Y en ese sentido, a lo mejor en Macedonia o en Vélez, la información que estas personas construían en contra de Donald Trump, o a favor de Donald Trump, o en contra de Hillary Clinton, o a favor de Hillary Clinton, muchas veces obedecía a una estrategia de campaña. Que básicamente, aparte de que el dinero que recibían por parte de publicidad por entrar a este medio, a su medio digital, también existe la compra para construir información falsa. Y de hecho, este tema
es el que puso hoy en día a discusión hace unas semanas el hoy director del sistema de medios públicos, Genaro Villamil, a discusión la famosa regulación de las plataformas digitales y con ello reducir el tema de la infodemia. Bueno, entonces encontramos que también hay un interés público y político, precisamente. Hay un interés político, perdón, reformulo, hay un interés político para la construcción de información falsa. Pero no solamente recae ahí el interés político, que es contratar, digamos, a estas personas para hacer información falsa, sino que también entra un dilema que hoy en día también está padeciendo Internet, que es la contratación de servicios para manipular las tendencias de la esfera pública digital en las redes sociales, que mejor conocido como la contratación de las famosas granjas de bots, que son todos estos cuentas automatizadas a partir de un algoritmo o de un programa para propagar ya sea opinión a favor de alguien o opinión en contra de alguien. Puede ser alguien, una empresa, una institución o inclusive un gobierno o un país completo. En ese sentido, muchas veces la desinformación no solamente está presente en el tema de la generación de noticias bajo demanda, sino también es acompañada con otra estrategia que es la contratación de estas formas para difundir esa nota o ese video o esa fotografía. Con ello, ahora vamos a recaer. Entonces hay un sintaxis hay un lenguaje específico de los hoy en día mejor conocidos como fake news. ¿Ese lenguaje en qué consiste? Pues precisamente los fake news siempre tienen prisa. Por lo regular están construidos para ser la primera información que surja sobre cualquier suceso que esté ocurriendo. Con ello, no importa si está mal escrita, si tenga imprecisiones, no importa eso. Lo que importa es ser el primero que salga con esa información para ganarle o ganar la premisa a los medios oficiales, que son los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, los medios oficiales en Internet. Y con ello, estos medios de desinformación o fake news siempre tienen el interés de ser la primera noticia, porque al ser la primera, esta se propaga más fácilmente por el deseo de la información que hay tras todo esto. Ok, entonces encontramos otro elemento, digamos, de su sintaxis, que es saben de la información o saben básicamente cómo nos informamos hoy en día las personas en Internet. Con ello, esta es la materia prima que estas personas tienen para la construcción de información falsa. Este es el caso emblemático de Cambridge Analytica, que utilizó a partir de los datos personales que sustrajo de más de 50,000 cuentas en Estados Unidos para construir estrategias de propagación de información falsa en contra de Hillary Clinton y a favor de Donald Trump. Bueno, en ese sentido también vemos que la información que nosotros emitimos en Internet es la materia prima, digamos, de los fake news. Ahora, también en ese sentido, otra de las características es el encabezado que tienen muchas veces estas notas informativas. Por lo regular son muy sensacionalistas o se dejan llevar por emociones para que éstas hagan conexión precisamente con nuestra forma de ver el mundo y decir, entonces él sí era un corrupto. Ponen el nombre de la persona y acompañado de corrupto. Y en ese caso, con ese simple hecho de poner ese concepto, la gente empieza a corroborar y dice, yo tenía la razón. Ya ves como sí tenía la razón, no solamente lo cree, sino que muchas veces esto, al ver y reflejar lo que nosotros queremos ver, hace que nosotros queramos demostrar que nosotros teníamos la razón y con ello lo compartimos. Por lo tanto, también estos títulos generan indignación, que muchas veces apela a nuestro discurso de decir, bueno, a lo mejor no estoy en contra de alguien, pero en ese momento, bajo el contexto, bajo la dinámica que estamos viviendo, muchas veces este tema es, vamos a aplicar un nuevo impuesto a las plataformas digitales. Y en ese momento se incendia el tema en las redes sociodigitales y el debate público, y las fake news se apropian de ese estandarte y con ello
esa indignación y solamente vienen a corroborar lo que nosotros muchas veces ya teníamos o generaciones que ya teníamos. Y con ello, esto propicia que compartamos la información muchas veces sin darnos cuenta. Y esto está generando hoy en día los problemas que hoy la OMS ha llegado a determinar como infodemia, que es esta información que no es característica de ser exacta, verificada y por lo tanto cierta, y que está poniendo en serios problemas a los diferentes sectores de salud, y no solamente los sectores de salud, a los sectores gubernamentales y de gobierno de diferentes estados. Ahora, pongo este diagrama que tiene que ver básicamente con todo lo que les he dicho de estas características propias de los fake news y que los diferencia de la forma de la desinformación que nosotros teníamos en la era de los medios de comunicación colectivos masivos. Aquí me gustaría ya presentarles propiamente los resultados de nuestro primer estudio en materia que nosotros elaboramos en Comunicación Política Aplicada sobre precisamente la coyuntura del COVID-19. Y es cómo estamos reaccionando y cómo nos estamos informando los mexicanos. Y este apartado que les voy a compartir tiene que ver con el tema de las fake news. Nosotros en la pregunta 16 preguntábamos cuál es el medio de comunicación por el cual te enteraste de la existencia del COVID-19 y la gran mayoría de los mexicanos dijeron que se habían informado por las redes sociodigitales y por los portales o portales de noticias en Internet, dejando en tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar a la televisión, la radio y los periódicos. ¿Esto qué ocurre o está propagando? Pues básicamente que México, los mexicanos, nos estemos informando solamente por una vía y no por muchas más vías de comunicación, ya sea la prensa, la radio y la televisión, y con ello no estamos generando un equilibrio informativo y nos estamos dejando llevar solamente por lo que nos dice un medio de comunicación específico, que en este caso es Internet. Y muchas veces esta información no necesariamente tiene el tratamiento que tiene la información de los medios tradicionales. Esta información es muchas veces hecha por gente que no tiene la preparación, que no tiene el perfil de comunicador y por lo tanto no tiene el perfil periodístico para generar información bajo esa dinámica. Entonces, bajo esa lógica, los fake news empiezan a cobrar mayor relevancia y por lo tanto mayor riesgo en nuestro entorno. Por lo cual, en la pregunta 17, ¿por cuál red sociodigital te enteraste sobre la existencia del COVID-19? Pues el 49% o casi el 50% dijo que por Facebook. Y esto es lógico. Facebook es, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es la red sociodigital con mayor presencia en nuestro país. El 99% de usuarios que tienen acceso a Internet y que usan una red sociodigital o usan una red sociodigital, tiene una cuenta de Facebook, el 99%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 mexicanos, 99 tiene una cuenta de Facebook. Características de los fake news. ¿Cuál es la red social donde te estás informando sobre la pandemia? Aquí es al revés. Nos estamos informando más por Twitter, porque básicamente la información que fluye en Twitter es más rápida y por lo tanto más actualizada. Y en ese sentido, Twitter acaba de tener un repunte en esta coyuntura, como también están teniendo los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. Pero en ese sentido, en el ámbito digital, Twitter es, digamos, el preferido. En los últimos 5 días están enviando información falsa sobre el COVID-19. El 83% de los entrevistados dijo que sí había recibido información falsa sobre el COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 mexicanos, 83 ha recibido información falsa sobre este tema específico. ¿En qué red sociodigital te han enviado información falsa sobre el COVID-19? Básicamente es Facebook, 41%. Cuando te envían información falsa o noticia, ¿quién te las envía? Y aquí está precisamente los dos vertientes que les hablaba de los intereses que hay detrás de la generación de fake news. Por una parte vamos a ver el interés político y por otra parte el interés económico. El caso de los amigos, pues ahí encontramos a la famosa misinformation, que es la información que básicamente nosotros compartimos en el caso de que nosotros consideramos que en su momento es verdadera y se la compartimos a nuestros seres queridos, que es
el caso de los amigos. Pero aquí ya encontramos el caso de los desconocidos, que de repente alguien que no estaba en nuestras redes o círculos de redes sociales te envía información. Y esa información, ya sea por WhatsApp, un teléfono desconocido, muchas veces corrobora tu forma de pensar. Y esa información hoy en día hay dos vertientes de su origen. Una, que sea una persona que se dedica o viva de creación de información falsa, o dos, que sea alguien que fue contratado por un grupo específico, ya sea político o económico, para la generación de esta información falsa. Y con ello, esta información está circulando. Ahí tenemos que el 29% de los entrevistados nos dijo que habían sido desconocidos los que les habían enviado información falsa. Con ello, entonces estamos viendo la doble vía de la información falsa, o los famosos fake news. Ahora, ¿cuál es la red social donde más información falsa te han enviado sobre el COVID-19? Hay un empate técnico entre Facebook y WhatsApp. Y hay un empate técnico básicamente porque una es la red social con más usuarios o que tiene más presencia en nuestro país, que es el caso de Facebook. Y dos, la segunda red que más usuarios también tiene en México, que es WhatsApp, pero esta, a diferencia de WhatsApp, de Facebook, WhatsApp es una red social más íntima, que quiere decir que solamente nosotros interactuamos con la gente que es cercana a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que solamente la gente que ya sea en nuestro círculo primario, familiares, círculo secundario, amigos, ya sea del trabajo, de la escuela o de diferentes ámbitos, tenemos contacto. Pero en ese sentido, esta información la creemos más, a diferencia de Facebook, porque son nuestros círculos cercanos los que nos lo dicen. Y con ello vemos aquí una doble intencionalidad, que hay una estrategia detrás para emitir información en esta red sociodigital. Ya hemos vivido un caso en el mundo sobre esto, tras de una estrategia. El caso del 2018, en la elección presidencial en Brasil, donde cientos o miles de mensajes o fake news fueron compartidos alrededor de esta elección y que a la larga derivaron precisamente en la victoria del hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En la pregunta 36 nosotros les preguntamos ¿por qué crees en esta información sobre el coronavirus? Aquí nosotros queríamos ver las características que tiene esta información y vemos que básicamente, en primer lugar, es que la información falsa que compartían usaban el nombre de una organización mundial, que en este caso es la OMS. Bajo esa lógica ponían, la OMS dice que el cubrebocas no funciona. Ah, y ahí vamos todos. Ah, sí, ya ven cómo López-Gatell, ya el cubrebocas sí funciona. Ya ven cómo López-Gatell está mal y esto corrobora nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y esto se propaga mucho más fácil. Y en ese sentido también vemos que los títulos o los encabezados generan también una forma de por qué creemos en la información, el 9%. La presentación, que mucha gente entra y dice, ah, pues mira, creo que es el Universal, creo que es La Jornada, creo que es Noticieros Televisa, creo que es etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, nosotros preguntamos, ¿a quién crees que está generando información confiable? Y en este sentido encontramos que el subsecretario, pese a toda esta campaña que está habiendo, el subsecretario, al momento de que levantamos este estudio, con el 58.7%, dijo que creía en él, o sea que sí estaba generando información creíble, pero ojo, este es del segundo estudio. Acabo de recibir hace una hora, 2 horas, la medición de la tercera estudio que corresponde precisamente a la tercera etapa o tercera fase de combate a la propagación del COVID-19, donde realmente está circulando más información falsa o fake news en contra de esta figura que es Hugo López-Gatell. Y con ello, ya casi para concluir, yo formulo lo siguiente. Consumimos la información que deseamos, a la hora que deseamos, desde el lugar que deseamos y creemos en la información que deseamos. Básicamente a partir del famoso cámara de eco, no solamente estamos consumiendo información que deseamos, estamos a la hora que deseamos ni en el lugar que deseamos, sino también nosotros estamos decidiendo a quién le estamos creyendo y a quién no le estamos creyendo. Y bajo esa lógica nos estamos metiendo a un elemento que lo he platicado en diferentes espacios, que es el terreno de mayor, que se está generando a partir de la presencia de fake news en la esfera pública digital, es que estamos teniendo efectos de mayor polarización en entornos digitales,
Y, por supuesto, está surgiendo también un fenómeno que es el fenómeno de la posverdad. Y bajo esa lógica, en este quinto elemento, y ya con ello concluyo mi participación, estamos enfrentándonos al reto que precisamente Internet está derivando de su enemigo, que es la desinformación, que es precisamente cuál es el reto que actualmente tiene Internet en contra, digamos, de las fake news. Pues es hacer una mayor cantidad de información, acercar más bien una mayor cantidad de información a sus usuarios, pero que ésta sea de mayor calidad y que sea cierta. Con ello, está recayendo ahora el debate de la profesionalización de los medios de comunicación, pero sobre todo de nuestros periodistas. En ellos hoy en día se recae en esto, pero también en los usuarios. No solamente quiero decir que esto recae en la prensa o en los periodistas que generan la información, sino con ello vamos a lo siguiente, que es la alfabetización digital, el uso correcto de las herramientas que nos ofrece hoy en día Internet. Eso va de la mano a lo siguiente, que al tener, digamos, un mayor criterio, una mayor alfabetización digital y unos mejores medios de comunicación y por lo tanto mejores periodistas, pues vamos a evitar la propagación de fake news y con ello vamos a evitar la contaminación del debate público, tanto digital como también real. Porque no necesariamente este debate se queda en lo digital, sino que muchas veces sale de lo digital y en las mesas, ya sea de nuestras reuniones, en nuestros hogares, hoy en día estamos discutiendo mucha de la información falsa que hoy en día está circulando en estos entornos digitales. Ahora, con ello, construimos una mayor deliberación. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que tengamos mayor criterio, mayor calidad informativa y por lo tanto una mejor alfabetización digital, pues vamos a generar mejores argumentos y con ello vamos a ser más racionales al momento de escribir comentarios, no solamente compartir información, y vamos a restarle tanto peso a a las cargas emotivas, y con ello también a las cargas emotivas, a la polarización que hoy en día se está generando en este entorno digital y que muchas veces está propiciando pues estos fenómenos polarizantes y fenómenos de contraste que se reducen básicamente en la fórmula binaria amigo-enemigo. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Y en ese sentido, con esto que estamos viendo, Internet, digamos, tendríamos este reto que es mayor deliberación, pero basada en argumentos. Y con ello se erradicarían los discursos de odio o que inciten al odio y, por supuesto, a la intolerancia. Y con ello vemos que al combatir la desinformación digital, estaríamos reduciendo no solamente la propagación de fake news, sino también la propagación de polarización en las diferentes sociedades y con ello también la presencia del fenómeno de la posverdad y con ello una mejor calidad democrática y con ello también una mejor calidad ciudadana o la construcción de una ciudadanía digital y con ello usuarios más afines y con mayores posibilidades de hacer uso correcto de lo que hoy es Internet. Con ello, pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Ha sido un gusto escucharte. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, como les marcábamos en el chat, levantar la mano para irles cediendo de manera ordenada también la exposición a nuestros participantes. Igual si quieren en un momento dado pueden compartir micrófono y la voz con nuestro invitado, el maestro Luis Ángel Hurtado. Luis Ángel, un poco cuando estás haciendo la exposición en lo que ahorita les cedo la palabra a nuestros participantes, revisábamos este tema hoy en nuestro país, de qué tamaño es la industria de las noticias falsas. Tan solo revisaba que uno de los sitios que se ha caracterizado por generar este tipo de información, solía decir en una entrevista que le hiciera nuestra colega periodista Penilei Martínez para uno de los portales de Univisión Noticias, que ellos recibían más de 20 millones de pesos al mes solamente en facturación por el tema de producción de noticias falsas y que los participantes en esta industria pues oscilan los sueldos entre los 15,000, 20,000 pesos nada más por estar generando notas de este tipo y que hoy se ha convertido quizá en una de las industrias poderosas, como ya lo mencionabas, en algunos países parte de su Producto Interno Bruto
deriva de este tipo de interacciones y nos pone un desafío todavía mucho más grande, porque no solamente hay que estar hablando, como decías tú, del sector industrial que se dedica a producir esto, también las características que tienen hoy también muchos de los perfiles periodísticos egresados de algunas escuelas de comunicación con grandes vacíos en términos en la búsqueda, verificación de datos, también en esta alta competencia que se ha generado entre la misma industria mediática y la concentración de la información. Por tanto, como bien lo dices, son muchos los retos. Pongo parte de este contexto también para ahorita que te van a empezar a preguntar nuestros colegas. Ale Aguilar, si quieres abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues como sabe, este tema a mí me apasiona y ahí me auxilió con una entrevista. Tengo varias preguntas para el expositor. Desde mi punto de vista, la posverdad es un asunto de contexto más que consecuencia. Entonces, no sé si pudiera ahí indagarme bajo qué punto lo ve como consecuencia y no como un contexto. Porque creo yo que es algo que más bien con respecto al tiempo se genera un zoom, ¿no? Los medios de comunicación generan un zoom. Otra, su opinión con respecto a lo que es la burbuja digital, que es una postura que tiene Ellis Pariser con respecto a cómo los algoritmos generan pues que nos alejemos precisamente consecuencia de la cámara de eco, ¿no? Yo ya no veo y entonces veo que toda la gente en mi Facebook es bien cool porque precisamente pues los mismos algoritmos generan esta consecuencia. La otra, recuerdo que, bueno, bajo las dos formas que mencionó de cómo se puede gestionar este fenómeno, recuerdo que la ya fallecida María Elena Meneses hablaba mucho de por qué era necesario fortalecer el tema de periodismo, gracias a que con respecto a las nuevas tecnologías todo mundo toma el teléfono y se siente periodista, y periodista ciudadano, y es un riesgo porque no hay un asunto de metodología para poder contextualizar, ¿no? Y hay gente que linchan en redes sociales precisamente por esta falta, ¿no? Entonces, un poquito si nos podía indagar eso. Y con respecto al tema de alfabetización digital, desde mi punto de vista es un tema en donde estamos en -10 y esto de la pandemia, bueno, ya nos regresó porque realmente las instituciones no tienen voluntades para meterle al tema. O sea, desde mi punto de vista es bastante bueno para ellos que exista todo este caos, porque pues a partir de ahí pues hay varios huecos, aunque en muchas ocasiones juega en su contra, ¿no? Por un asunto de falta de confianza, porque le creen mejor a sus amigos y familiares del Facebook que a la autoridad en muchas de las ocasiones. Y si usted ya ha indagado con respecto al tema del comportamiento digital, por ahí hay un escritor español que hablaba un poco sobre el comportamiento político en este tiempo, ¿no? Entonces, quería saber si pues ha indagado, ha profundizado. Y otro tema que me parece también que el doctor Jorge Hidalgo ha hablado es acerca de la importancia de los replicadores digitales, ¿no? Como líderes dentro de estos microlugares, pues creo que tienen un papel fundamental. Entonces, esas son todas mis preguntas. Son un buen Ale. Voy a tratar de responder. A ver, preguntabas primero sobre la posverdad, si es consecuencia o si es contexto. Bueno, básicamente la posverdad puede ser determinada bajo un contexto, básicamente, pero ese contexto resulta que requiere precisamente de ciertos elementos para que se pueda desarrollar. En sociedades, digamos, donde hay más presencia básicamente de no alfabetización digital, es donde precisamente está habiendo más fenómenos de posverdad. Y tiene que ver precisamente con la calidad informativa y con la forma en cómo estamos utilizando las redes sociodigitales. Esa es una. Dos, también tiene que ver con el tiempo que nosotros le destinamos a un medio de comunicación específico. En el caso de México, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a el corte de marzo 2020, les destinábamos de 7 a 8 horas, 20 minutos todos los días. Ahora yo creo con el COVID-19 estamos hablando, yo creo que entre 10 a 12 horas.
Hay gente que está destinando hasta 16 horas, gente que se dedica pues a la docencia, etcétera, pues está destinándole casi todo el día a esto. Esto es otro elemento que tiene que ver porque nosotros nada más estamos en este sentido informándonos por una vía de información y con ello no hay un equilibrio informativo, no hay una generación de criterio. Al no existir una generación de criterio, entonces nosotros no estamos recayendo básicamente en la generación de contrastar argumentos, ni siquiera información, solamente argumentos para decir, a ver, si aquí dicen que el subsecretario miente en la información, ¿por qué miente? No solamente me baso en información que llega a nuestras redes sociales digitales, sino que también debería de ir en portales de noticias, ir a consumir ya sea medios de comunicación tradicionales como la prensa, la radio, la televisión. Y ojo, también existen los libros. Y muchas veces los libros que hoy no se ha tratado, muchas veces ahí se explican muchos de los comportamientos, ya sea estadísticos o con temas de lo hoy en día epidemiológicos, que es el debate. Y muchas veces con esos elementos ya podemos formular un criterio, que ese criterio nos va a permitir muchas veces generar ciertos argumentos, dejarnos de argumentos más emotivos, como yo lo decía. La posverdad se alimenta precisamente de eso, de todos aquellos comentarios que muchas veces son formulados más desde el ámbito de las emociones que desde el ámbito racional. Y en ese sentido, si nosotros nada más nos informamos por un medio de comunicación y pasamos todo el tiempo en eso, pues más fortalecemos. Y si a ese medio de comunicación le surgen los llamados cámaras de eco o las burbujas digitales, todavía el problema se vuelve más complejo. Ahora, esto también tiene que ver también con el fenómeno de los famosos líderes outsiders. ¿Qué quiere decir? Esos líderes que hoy en día son políticamente correctos, pero hace 10 años eran políticamente incorrectos. ¿Qué quiere decir? Son personas que hace 10 años no eran bien vistos bajo la lógica de la lógica de hablar de temas o de tratar a ciertos personajes desde una óptica correcta. Hoy Donald Trump puede correr a los periodistas en una conferencia de prensa. Eso hace 10 años era inaudito. Hoy en día, pues nuestro hoy presidente también puede cuestionar directamente y confrontarse directamente, no solamente contra los periodistas o los medios de comunicación, sino también contra todas las instituciones que hace 10 años nos estaban dando certeza, nos estaban ayudando a cuestiones de legalidad, etcétera, etcétera, y que hoy en día estos personajes vienen y cuestionan esos datos, esos números, etcétera. Eso es bajo esa lógica y encontramos. Ahora, pero también hay un fenómeno social, que ese fenómeno social muchas veces está acostumbrado a que antes se figuraba o estaba en un espacio en el cual los medios tradicionales nos hacían ver como un ente pasivo, más que activo. Y ahora con Internet básicamente cobramos el rol de actividad. Y al tener ese rol de actividad, básicamente volvemos a lo mismo, nos volvemos las personas en las cuales nos creemos los dueños, digamos, de esa verdad absoluta y empezamos a emitir mensajes que propiamente no están estructurados. Ahora, esto va de la mano con lo del periodismo que decía María Elena Meneses. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con ella, porque básicamente con la llegada de Internet surge el fenómeno o acrecenta el fenómeno del periodismo ciudadano. ¿Qué es el periodismo ciudadano? Pues todos aquellos ciudadanos que hoy en día tienen un smartphone o el acceso a Internet, ya sea por una tablet o por una computadora o cualquier dispositivo, y empiezan a narrar supuestamente ellos información que están viendo del acontecer diario. ¿Esto qué ha provocado? Que estos líderes de opinión o estos líderes ciudadanos han empezado a cuestionar los datos que muchas veces generan los medios tradicionales o los medios oficiales. Y no solamente los medios oficiales, sino también los líderes de opinión, las instituciones, y con ello se viene un desquebrajamiento de toda esta legalidad o legitimidad que tienen estos actores. Y con ello, pues vemos que es un fenómeno sumamente complejo el de la posverdad. Y apenas estoy contestando la primera pregunta. El caso del periodismo, pues bueno, yo sí estoy a favor de que el periodismo debemos de fortalecer no solamente en el ámbito de lo profesional, sino también en lo académico, porque hoy en día se está criticando mucho a los periodistas que acuden a las conferencias matutinas sobre las preguntas y todo eso. Yo hace unos días publicaba en Facebook y en Twitter, ¿por qué hoy en día nada más criticamos al periodista? Tenemos también que cuestionarnos nosotros como docentes en qué estamos fallando al momento
de preparar a estos futuros comunicólogos, porque no solamente es un papel de ellos, quiere decir que es un sistema complejo en el cual también nosotros como docentes en comunicación, pues no estamos en ese sentido construyendo los diferentes mecanismos de aprendizaje y sobre todo de profesionalización de los futuros periodistas. Y en ese sentido, pues vemos un problema muy complejo. En el término de la alfabetización digital, pues bueno, México está súper mal. En otros países, principalmente europeos, la alfabetización digital o la alfabetización mediática es un tema que viene en la malla curricular, que los ministerios de educación obligan a que tengan materias desde el preescolar hasta el nivel superior. En México no existe esto, no hay ni voluntad política, ni voluntad social, por lo menos de una gran parte de la sociedad, porque estos temas se lleven también a discusión. Y creo que ya eran todos, ¿verdad, Ale? Faltó el asunto de los replicadores de la información. Cierto. Bueno, básicamente los replicadores estamos viendo un fenómeno muy interesante y esto, voy a poner de ejemplo la investigación que hizo hace meses, más bien desde el año pasado, mis colegas de Signal Lab, precisamente que tiene que ver con los bots y la generación de la red Unlover. Ellos determinaron que había ciertas personas que eran las que, digamos, en el espacio digital propiciaban un tema, ya sea a favor o en contra, digamos, de la 4T, o a favor o en contra. Y que había personas que eran como los incitadores que replicaban esa información y con ello ardían o provocaban que esta información se replicara o se propagara en las redes sociodigitales y que muchas veces esta información no era ni corroborada, no era ni debidamente estructurada, pero sí tenía un gran impacto porque estas personas hoy en día cuentan con muchos seguidores y con mucha presencia en las redes sociodigitales. ¿Esto qué está propiciando? Pues que muchas veces estos replicadores, pues ya sea a favor o en contra de cierta tendencia política, pues propaguen información que muchas veces, información falsa o información cierta, que apoye un proyecto o apoye el otro. En ese sentido, pues estos replicadores básicamente pues están jugando un papel activamente muy fuerte en la era sociodigital y con ello vuelvo a lo mismo, están contaminando muchas veces el debate público que estamos teniendo en las redes sociodigitales y por lo tanto en la esfera pública digital. Espero que haya contestado todo, Ale. Si no, les voy a dejar todos mis datos por si quieren platicar más adelante sobre un tema específico. Muchísimas Perfecto, gracias. sí lo contactaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Tenemos por aquí la pregunta también de Federico Morales. Federico, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, felicidades en principio por tu excelente conferencia, estaba muy interesante. Yo regularmente hago pues también pues todos mis estudios basados en la parte de la comunicación, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación. Parte de ello es justo a partir del 2012, ¿no? Cuando hay este cuestionamiento de los estudiantes sobre, por primera vez en la historia, ¿no? Sobre el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Que nunca antes se había tocado en nuestro país, ¿no? En el sentido directo, ¿no? De que dijeran cuál era verdaderamente su línea de acción, ¿no? Y desde ahí, bueno, tú mismo lo comentaste con la famosa primavera árabe y todo este fenómeno, ¿no? Y justo, pues bueno, ese es el comentario y la pregunta va en ese sentido, ¿no? Hasta dónde, como no nada más pues la parte de los medios, sino en realidad estar como con una especie de sentimiento no confrontativo, pero sí de retroalimentación constante, ¿no? De lo que vivimos en nuestra cotidianidad y sobre todo con la parte oficial a lo mejor, ¿no? Entonces, y te pregunto, ¿hasta dónde crees posible que esta parte de estar pues alfabetizados, en este sentido como tú lo manejas en tu concepto, tiene que ver con nuestra cultura, en este sentido como México, que no veo, por ejemplo, tal vez en Francia, ¿no? O que tampoco veo en Estados Unidos. Entonces, justamente es eso. ¿Tú crees que sea parte de nuestra cultura o realmente no tiene nada que ver esto? Gracias.
Mira, es una pregunta muy interesante, Federico. No lo había pensado, te soy franco. No creo que sea un tema propiamente cultural, porque entonces estaríamos asumiendo que a los mexicanos nunca nos ha interesado estar, digamos, más bien que nuestro interés sea la construcción de un criterio y por lo tanto habilidades para que nosotros empleemos o entendamos el quehacer y el comportamiento de los medios de comunicación. Sin embargo, la historia nos dice otra cosa. La historia nos dice que básicamente los medios de comunicación en México, y estoy hablando de la prensa escrita en el siglo XVI, siglo XVII, básicamente estos medios de comunicación siempre han figurado para dos cuestiones. La primera, para que estos medios funjan como un contrapeso al poder político, esa es una. Y dos, para que el poder político también utilice estos medios de comunicación y con ello instaurar, digamos, su quehacer o su gobernabilidad. Esto lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y lo vemos, digamos, en el siglo pasado también con la llegada de los medios, pues ya, los medios colectivos masivos, la prensa, la radio y la televisión, que básicamente también estos medios de comunicación pues han jugado un papel importante en el cual también han estado bajo estas características, ya sea a favor o en contra de pues de un gobierno en turno. Ahora, ya con la llegada de Internet, pues yo te lo voy a decir así, yo soy de los todavía románticos o de la gente apasionada que cree que Internet puede cambiar las cosas, que puede construir, digamos, una ciudadanización digital y por lo tanto, al decir ciudadanización digital, quiere decir que esta persona o las personas tengan la capacidad de cuestionar el ejercicio del poder, tengan la capacidad de no solamente el ejercicio de poder político, sino también el poder económico, el poder mediático y el poder social, y que lo puedan cuestionar en el sentido en el cual, pues a partir de ciertas características que son propias de la ciudadanización, pues exigir mejores resultados y con ello, pues un mayor gobierno, pero, ojo, no solamente exigir, sino también que nosotros seamos partícipes y por lo tanto actores, digamos, de esa construcción de calidad democrática. Con ello, también, pues, debidamente, pues, tendríamos que tener esa parte. Pero, lamentablemente, las cosas y los estudios me dicen otra. Que básicamente tú citas el 132, ahí fue cuando yo más romanticé sobre Internet y el papel de las redes sociodigitales y que estas posiblemente podían generar un cambio de trasfondo. Hoy vemos que también estas redes sociodigitales están inmersamente contaminadas por intereses políticos, por intereses económicos y por intereses individuales y que básicamente pues están desquebrajando o poniendo en riesgo todo esto que hoy en día estamos hablando de la famosa democratización de los medios públicos o de los medios digitales y con ello también la democratización y la libertad de información que hoy en día estamos viviendo. No sé si más o menos te explico. No, sí, claro, justo yo hago un estudio, una hemerografía, perdón, una antología hemerográfica del Yo Soy 132 en mi trabajo de maestría y analizo pues, el papel de cómo van construyendo el fenómeno, ¿no? Los medios de comunicación sobre este aspecto estudiantil. Y efectivamente lo que veía es eso, ¿no? Y bien lo dices tú, que la parte de la participación que yo he observado en algunos países tiene que ver con esta especie de, pues no sé si más alfabetización o más bien están como confrontando estas versiones, ¿no? Y lo veo en la protesta misma, ¿no? En la Claro. protesta en el mundo. Es que Entonces, sí tiene que ver con un tema de alfabetización, porque digamos países como Alemania, Francia, etcétera, donde vamos al caso de Corea o de los países que consumen, son potencias, digamos, tienen accesibilidad casi todos a Internet, pero que no consumen como nosotros tanto Internet. O sea, estaba viendo el reporte de que Japón y Corea son los países de primer mundo que consumen entre 2 a 3 horas al día Internet. Tú dices, momento, pero si tiene el 100% de conectividad. Bueno,
En ese sentido, vemos que ellos lo que hacen es un equilibrio informativo de lo que yo les decía, que solamente no se quedan con la versión que está circulando en Internet, sino que se van a los medios tradicionales, se van a muchas fuentes, inclusive hasta las fuentes directas que son las personas, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí tiene que ver con una cuestión de formación que más que una cuestión de nosotros, ¿no? Que yo Claro. todavía me resisto a decir que somos Sí. nosotros. Muchas gracias. No, y yo No, de qué, al Felicidades contrario. a lo nuevamente y que gracias al doctor Jorge Hidalgo No, al también. contrario, muchísimas gracias, Federico. Yo sumaría a la reflexión que hoy nos hace Luis Ángel el tema de cómo ya en algún momento se ha discutido de que los mexicanos sí por condición, vamos a decirle, sociocultural y estructural, solamente somos replicadores de información, ¿no? Estamos muy poco abiertos a la deliberación, al diálogo, nos hemos convertido en consumidores por impulsos de información, entonces vemos una cabeza en nota y la estamos retuiteando, no dialogamos, y cuando se dialoga la deliberación es muy diferente a un ejercicio crítico y para tratar de llegar y articular el bien común, ¿no? En términos de la información. Quizá eso es un tema que hay que seguir profundizando y que qué bueno que lo sacas a la colación, porque seguramente van a salir mucho más temas ahorita que las demás personas estén participando. De hecho, por aquí llegan algunos comentarios, Luis Ángel. Carnal Lichen, que dice que excelente conferencia. Tenemos Gracias. por aquí también Estefano Niro, dice también excelente ponencia. Hay una felicitación también por acá de capacitación tecnológica que también te manda a felicitar por tu participación. Y tenemos una pregunta de la doctora Enriqueta Rivera. Doctora, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Gracias. Bueno, un gusto, la verdad, escucharte, ser tan sistemático en la presentación y llevarnos de la mano para entender de otra forma a esas fake news, ¿no? Creo que es algo interesante. Ya compartí la investigación que nos pasó el doctor Hidalgo también ahí en Facebook, ¿no? Para generar más ruido. Y bueno, comentar que compararnos con otros países siempre es complicado. Y es algo que a mí me genera mucho ruido, pero no lo voy a comentar ahorita. Mi pregunta sería con relación a la participación de la sociedad civil y los líderes de opinión. Porque, bueno, en el siglo pasado, yo soy generación X, para mí Granados Chapa era un punto referente para entender el país. Cuando él fallece, creo que perdemos algo valiosísimo, como un espejo, y creo que yo quisiera escuchar tu opinión sobre el papel que juegan los líderes de opinión, ¿no? De carne y hueso, que aprovechan los medios digitales para dar su opinión, ¿no? O igual Llanero Villamil, muy en su principio, muy auténtico, ¿no? Pues Antonio Crespo, ¿no? O bueno, Claro. Lorenzo Meyer, que siempre nos permite contrastar tiempos históricos, ¿no? Con el presente. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar tu opinión sobre este rol, ¿no? Que juegan los líderes de opinión, nosotros como sociedad civil, y también, para terminar, ¿qué opinas sobre que hay también mucha información que comparte la gente de calle, ¿no? La gente que camina, ¿no? Y a veces queremos más en esas fotos y esos videos de la gente que pasó por ahí y está impactada por lo que está pasando. No sé, gente que no es recibida, por ejemplo, ahorita en los hospitales en la Ciudad de México, y que no es una noticia de primera plana, ¿no? Sino nos Claro. enteramos en corto. Entonces, otra vez, nada más sobre sociedad civil y líderes de opinión, ¿no? Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora. Rápidamente, precisamente los fake news lo que buscan es atacar las diferentes personas. Una de ellas es el poder mediático. Y en el poder mediático precisamente es deslegitimar pues la legalidad que hoy tiene precisamente y que se han ganado muchos medios de comunicación y entre ellos también muchos líderes de opinión, principalmente periodistas. La semana pasada a mí me dio mucha tristeza ver que el debate público que se estaba dando en las redes sociodigitales se cuestionaría duramente por una investigación que se hizo desde mi punto de vista bien hecha, el caso de Notimex, y en el cual se cuestiona tres actores que ahorita voy a poner a colación. Primero, se pone en tela de juicio el papel de una periodista que pues en los últimos años se ha caracterizado por información o construcción o cuestionar al poder político, que es Carmen Aristegui y su grupo de periodistas. Segundo, una sociedad civil
que no solamente es nacional, sino también internacional, que es Artículo 19, que también ha reportado en diferentes etapas de la vida pública de México, sobre todo en la etapa moderna, el papel de la libertad de expresión y el derecho a la información mediante los periodistas y los ataques a los periodistas. Y tercero, el papel de los académicos o la gente que estamos generando información o tratamos de explicar estos fenómenos que se están dando hoy en día en Internet, y fue propiamente el papel que jugara Signan Lab, y en este caso encabezado por la doctora Rosana Reguillo. En ese sentido estamos viendo, a mí me dio pavor, y la verdad yo sí lo vi en vivo en ese sentido, cómo se generaron temas de tendencia en contra de este medio de comunicación, en contra de esta asociación civil y en contra de la figura de una académica tan respetada como es Rosana y como todo el grupo de investigadores que están alrededor de ella. En ese sentido, se generaron temas de tendencia que fueron acompañados también precisamente de fake news. No fue un tema aislado, o sea, fue lo que yo venía diciendo a lo largo de mi exposición, que hubo un interés, no sé si en este caso económico o político, que sí generó tendencias, o sea, generaron información falsa, cuestionando a estos tres actores de la sociedad. Y en ese sentido vemos precisamente cómo hoy en día no solamente el papel de Internet que nosotros tanto defendemos y estamos analizando, se torna como un espacio también para el linchamiento de la gente, a partir también de la desinformación y de la gran polarización que hoy en día estamos viviendo. Y en ese sentido, vemos que estos actores, a mí estoy casi seguro, yo trabajé muchos años con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, y yo casi estaría seguro que también estaría cuestionando el actuar del gobierno actualmente. Y en ese sentido, no me extrañaría que también hubiera una estrategia en las redes sociodigitales cuestionando la legitimidad y sobre todo la reputación de una figura como el maestro Granados Chapa. Y no solamente como él, hemos visto que a lo largo, digamos, de estos años se ha cuestionado las figuras públicas de personajes que han construido o han sido parte de la transición democrática que nos ha costado a muchos mexicanos y que hoy en día a través de Internet pues está cuestionando su legitimidad. Y los fake news o la desinformación digital está jugando un papel fundamental en la construcción, bueno, lo voy a decir así, la construcción y debilitamiento de las figuras públicas y por lo tanto de la sociedad civil y de los miembros de la sociedad civil que hoy en día la integran. En ese sentido, pues sí, ¿qué papel está jugando las redes sociodigitales y por supuesto Internet y las fake news? Pues precisamente atacar la legitimidad de estos actores. ¿Por qué? Porque al debilitar la legitimidad de estos actores, quienes triunfan y ganan es la desinformación digital. Gracias, Luis Ángel. Por acá tenemos también una pregunta de Jair Guadarrama. Jair, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Hola, ¿cómo estás, Luis? Doctor Jorge, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jair? Desde Ecuador. Yo tengo dos pequeñas dudas. Lo que comentabas, he estado trabajando para los gobiernos y para las Naciones Unidas en Ginebra también. Y para no quitar mucho tiempo y la pregunta sea directa, también quería decirle a Federico Morales que podría estudiar lo de los Ipsos Mori, que es la parte que me gustaría ver si mides la parte variable de la ignorancia, que nos comentaban que era un punto muy raro. Yo no estoy de acuerdo, también decía la doctora pasada, pero creo que hay algo muy lamentable. A mí me tocó ahorita en Ecuador medir las fake news y las false news, que tú le llamas desinformation. Acá las trajimos de las Naciones Unidas y le llamaron false news. Una es democrática, la otra es ciudadana, pero creo que van hacia lo mismo, ¿no? Una por años. Entonces, mi duda es, de todos los que hemos hecho, hemos trabajado con CA Research, con otras, hasta con SDP Noticias hemos trabajado con todos los tipos de medidores y ninguno ha caído en la viabilidad o credibilidad. Por ejemplo, mi trabajo doctoral se basó en eso. ¿Por qué crees que no existe una credibilidad dentro de esos ámbitos? O sea, de esos dos factores, que es la fake news o la desinformation o false news, como le quieras llamar. Y Mario Riorda, pues obviamente es el que nos habla del argentino sobre la infodemia, y eso ahorita lo estamos llevando. Entonces creo que para hacer un comentario corto es, creo que lo que está publicando México le echan la culpa a Ecuador. Y lo que Ecuador está publicando se echa la culpa a México. Hemos tenido el 80 contra 85 y le echan la culpa por el número de población. México tiene 6 veces más de número de población que Ecuador.
y hemos tenido un problema por las falsas noticias. Ya vieron ahí a este Fernando del Rincón, que también tuvimos ahí un problema con la parte de gobierno. Entonces creo que el error no solamente estaría en la parte ideológica de los profesores, yo creo que también está en que ninguno de los medidores sea correcto. Entonces quisiera ver si tú me puedes decir cuál de los medidores. Estaba leyendo tu artículo y hay algo que no concuerdo. Está muy segregado. Acá le creen más y se usa más el Instagram que Facebook. O sea, yo ya soy de la generación, si ya decían que era por generaciones, dicen que ya Facebook ya es obsoleto, ya es viejo, entonces ya no le gusta a los jóvenes y lamentablemente no produce la misma información. Entonces, redundando en la pregunta es, ¿por qué no hay empresas, firmas que nos aseveren? Porque de 4 o 5 que hacemos, igual me tocó trabajar con Roy Campos, ¿por qué no funciona? O sea, ¿a dónde vamos que hace que todo lo que hagamos en estudios, pues nuestra muestra como la que tú hiciste de 835, 885 es poca para el tipo de población que es? Y eso es muy lamentable. Entonces, esa es mi pregunta tan corta. Y muchas gracias, la verdad es que me encantó otra vez la información. Y un saludo allá a la escuela, hasta México. Y bueno, esa es mi pregunta en corto. Bueno, a ver, tocas dos temas bien interesantes. Uno que tiene que ver también con la lucha ideológica, que muchas veces la lucha ideológica, también la desinformación juega un papel importante, que no es de ahora. Es un tema que ya viene desde antes. Yo lo decía en la parte de la desinformación tradicional, en la cual precisamente los gobiernos han hecho estas estrategias precisamente para dos cosas. La primera, para imponer, digamos, su forma de querer o de gobernar, y otra para contrarrestar los ataques de las personas o de la gente de fuera que no está a favor de su estrategia de gobierno. Eso eso ha existido y seguirá existiendo. Y en el caso de las fake news, pues sigue ocurriendo. Y tiene que ver con una parte ideológica. Yo le decía al principio que no solamente tenemos que ver el concepto desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista ideológico. Porque hoy en día, el caso de México es muy interesante, tanto de grupos pro AMLO como grupos en contra de AMLO han hecho uso desde su punto de vista de lo que ellos entienden como desinformación digital. O sea, cuando les conviene algo, es desinformación digital. Y cuando no les conviene, no es desinformación digital. ¿Me explico? O sea, es esta cuestión que también nos está ayudando y genera solamente más caos y más confusión y más problemas ontológicos, digamos, en el término de desinformación. Eso por una parte. Ahora vamos a entrar en la cuestión de la medición. Yo he venido desde el 2019, básicamente en el 2018 nosotros vimos un gran crecimiento del fenómeno de la desinformación en el proceso electoral, que eso nosotros ya estábamos casi convencidos de que iba a ocurrir este proceso electoral y como lo estaba dándose en la dinámica en varias partes del mundo, las fake news llevan a jugar un papel estratégico para posicionar a un candidato o en llegado momento restarle puntos a otro candidato. A raíz de eso nosotros en el 2019, a partir de nuestros recursos y de nuestro financiamiento propios, decidimos hacer mediciones del uso de Internet precisamente en México, que básicamente lo voy a resumir así: cómo utilizamos los mexicanos Internet. Es un estudio que contempla 18 estudios distintos, que va desde las 5 redes sociodigitales más utilizadas: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, hasta cuestiones de cómo estamos utilizando las plataformas de streaming como Netflix, Spotify, etcétera, etcétera. Todo esto lo estamos midiendo. Y precisamente esto nos está dando una radiografía distinta para ver precisamente cómo es el actuar de los mexicanos y cómo estamos moviéndonos los mexicanos en esto que hoy en día es Internet. Básicamente nosotros, pues lógicamente quisiéramos hacer una medición más grande, pero los recursos no nos alcanzan, porque por eso es un limitante muy grande. Vuelvo a repetir, en el primer estudio que abarcamos 885 cuestionarios que son híbridos. ¿Qué quiere decir? Que hicimos una medición a partir de, con un actuario, y vimos la proporción de número de habitantes, cuántas personas tenían acceso a Internet. Bueno, hicimos ahí todas estas mediciones y decidimos cuántos cuestionarios tenían que ser la parte representativa o la parte que iba a corresponder, digamos, a ese estado en sí, etcétera, etcétera. Ese fue en el primero. En el segundo, bueno, ahí nos dimos cuenta de que faltaron lagunas, etcétera, etcétera. En el segundo,
que es el correspondiente a la segunda fase de propagación, ya fue un levantamiento de 1,334 cuestionarios. Y esto también nos dio otras perspectivas y vimos otras miras y perfeccionamos muchos elementos, digamos, del anterior. Y en este tercero ya fue un cuestionario casi igual. Fueron 1,394 cuestionarios que repartimos en todas partes. Y en ese sentido, estos cuestionarios, al momento de que los aplicamos, básicamente nosotros buscamos que el error o la probabilidad fuera la menos posible. Por eso, básicamente nos centramos en dos aspectos. La primera, que las personas tuvieran acceso a Internet. Y la segunda, que las personas supieran sobre el coronavirus, sobre la existencia del coronavirus. Y bajo esa lógica, nosotros elaboramos el primer muestreo. En el primer muestreo nos dimos cuenta, bueno, básicamente lo centramos a gente que usaba Internet, pero básicamente en el segundo muestreo dijimos, a ver, no todos están informando a partir de Internet o no todos tienen acceso a Internet, lo cual implicó que sumáramos más cuestionarios y que ahí entrara el muestreo mixto. ¿Qué quiere decir? Aparte de cuestionarios digitales que aplicamos, hicimos llamadas telefónicas. Y eso nos permitió generar mayor certeza en los resultados a partir del estudio de personas que no tienen acceso a Internet y con ello saber cuánto está siendo, digamos, la desinformación o los grados de desinformación que está llegando a estas personas. Y en el tercero muestrario, aparte de hacerlo híbrido, decidimos sumarle otro indicador que tiene que ver con aspectos meramente ya de las personas que están acudiendo, o sea, si hicimos cuestionarios físicos. Y esto correspondió a que básicamente creamos 32 centros en los 32 estados que aplicaran el cuestionario a sus seres cercanos. O sea, que estuvieran ahí mismo y aplicaran el cuestionario. Esto nos dio mayor certeza. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cuestionario que fue aplicado no solamente por la vía digital, sino también por la vía telefónica y también por la vía física. Pero aún así, pues hay limitantes. A mí me encantaría, te lo soy sincero, tener un cuestionario mucho más amplio y que fuera aplicado con mucha mayor frecuencia. Te voy a decir la verdad, este cuestionario o estos cuestionarios que nosotros levantamos o esta medición que hicimos fue contrarreloj. Nunca habíamos hecho un estudio tan rápido. ¿Por qué? Porque al hacerlo tan rápido también hay muchos errores al momento de hacer la medición. Y en ese sentido nosotros nos apostamos a eso y fue la primera vez que nosotros en 2 meses aplicamos 3 estudios. Sin ser una encuestadora como la de Roy Campos, que tiene mucho dinero, sin ser el INEGI, que también tiene mucho dinero, y sin ser, pues también con recursos que a veces dota alguna cuestión como CONACYT. Nosotros lo hicimos desde nuestra trinchera y con nuestros recursos. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Al contrario, muchas gracias y un saludo hasta Ecuador. Y por acá tenemos 2 últimos comentarios, preguntas, Luis Ángel, uno de Adriana Eslava, que comenta que ella colabora en una institución educativa de nivel medio superior, en el CONALEP. Dice, ¿qué sugerencia específica nos das para orientar a los jóvenes al respecto? Y también está la de Helmut Torres, que dice que qué papel o importancia ves en el concepto de la mediación para la interpretación de fake news desde la comunicación. Es que ese es un tema súper interesante. Sí. A ver, vámonos primero con el de Adriana. ¿Sí es Adriana? Adriana Eslava. Que preguntaba acerca de qué puede hacer, qué puede hacerse, o cómo era, doctor. Sí, decía específicamente que qué sugerencia específica nos das para orientar a los jóvenes al respecto del tema de las noticias falsas. Básicamente lo que yo siempre he dicho en diferentes espacios académicos y espacios mediáticos. 1, que son como reglas. Para reducir la desinformación sobre un tema específico, primeramente tenemos que hacer nuestra chamba. ¿Qué quiere decir? Nosotros como usuarios tenemos que mínimamente informarnos, que digamos, vamos a poner como un ejemplo del coronavirus, por lo menos investigar mínimamente qué es el COVID-19. ¿Qué características tiene el COVID-19? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son las pruebas para detectar el COVID-19? ¿Cuáles son la forma de atenderse en caso de tener COVID-19? ¿Y qué fuentes, digamos, podemos acudir en caso de tener COVID-19?
Eso nos va a ayudar a tener una información básica que a la larga, si llega desinformación o fake news sobre alguno de estos padecimientos, nosotros tengamos ese mínimo de información y empecemos a dudar de la información que nos llega. Eso nos va a ayudar muchísimo. Segundo, no creer todo lo que circula en Internet, y más si nos lo envía gente desconocida. Eso es un elemento que nosotros hoy en día, yo he puesto en tela de juicio y he puesto también en un elemento que es muy relevante, porque muchas veces la gente que te envía, gente no cercana o no propia de nuestras redes sociodigitales o de nuestros círculos cercanos, y te envía información, hay detrás un interés político y hay detrás un interés económico, que ya vimos que es una industria, y también hay un interés político detrás de los fake news. Entonces, hay que dudar de esa información. Si vemos que es reiterativa, que no solamente nos la manda la gente, las personas desconocidas, sino que ya vemos que son amigos, que ya son familiares, bueno, en ese caso, entonces, hay que darnos a la tarea de no subirnos al tren de compartir inmediatamente la información, que ese sería el tercer elemento. No subirnos al tema y darnos unos minutos para reposar la información, para tratar de verificarla, que ese sería el cuarto elemento. Para verificar la información antes de compartir. Contrastarla con otros medios, ya sea digitales, no solamente quedarnos con los digitales, sino irnos a los medios tradicionales. Y esto también nos va a permitir que una de dos, nuestro cerebro está acostumbrado a reaccionar más emotivamente que racionalmente. Dejemos la parte emotiva y empecemos a cuestionarnos racionalmente. Y empezar a cuestionar también nos va a llevar a que el consumo de la información que veamos, en este caso de la mala información o la desinformation, no sea inmediatamente, no seamos presa de nuestros impulsos o de nuestras emociones. Esto nos va a llevar a que al momento de contrastar generemos un criterio informativo, que es algo bien complicado, pero es necesario. Al generar criterio, nosotros ya no vamos a compartir la información y por lo tanto descartemos toda la información. Y sobre todo, aquí viene el quinto elemento, que es una vez que nosotros detectemos que es información falsa, avisar a la gente mediante las redes sociodigitales de que te está llegando esta información falsa sin colocar el link, sino simplemente decir por medio de redes sociales, ya sea WhatsApp, me está llegando esta información sobre la organización de una fiesta en Las Águilas, en la Ciudad de México, para que todos nos contagiemos del COVID-19 y con eso generar inmunidad de rebaño. Bueno, en ese sentido, ya podemos empezar a decir esto es falso. Ante todo, avisar a nuestro entorno, y con ello, bajo estos 5 pasos muy sencillos, va a ocurrir no solamente la cuestión de la desinformación, sino que también vamos a meternos en el terreno de la polarización. Al momento de que nosotros, cuando un candidato, cuando un líder político, cuando un miembro de la sociedad civil comparte un comentario, cuestionarlo. Es decir, a ver, ¿sí será cierto lo que dice Eugenio Derbez, de que los doctores están cayendo como moscas en Tijuana? ¿O sí será cierto lo que dicen llegado un momento Thalía, etcétera, etcétera? Empezamos a cuestionar y bajo esa lógica estamos generando un criterio que a la larga va a ayudar y va a abonar, digamos, al debate público que se esté generando en la esfera pública digital. Y con ello no solamente vamos a reducir, como lo he venido diciendo, el fenómeno de la desinformación digital, sino también el fenómeno de la polarización que se está dando en estos entornos digitales, y con ello también un fenómeno que se sigue creciendo y seguirá creciendo si no hacemos nada, que es el de la posverdad. Esos serían los 5 pasos que yo daría o recomendaría a los jóvenes para que puedan disminuir todo lo que tiene que ver con la cuestión de la desinformación digital en esta era de la desinformación o la era de Internet y las redes sociales digitales. Ahora, la pregunta que viene, que sí yo creo que es una tesis doctoral, que es ¿qué papel juega o la mediación, los medios de comunicación? ¿Sí era más o menos eso, verdad, doctor? Sí, dice que qué papel o importancia ves en el concepto de mediación para la interpretación de las fake news desde la comunicación. Bueno, a raíz de que pasamos a este nuevo modelo de comunicación digital, el modelo comunicacional tradicional donde la prensa, la radio y la televisión, el cine y los medios tradicionales generaban agendas o generaban un criterio para determinar cuál era la información que debía ser circular y cuál no debía de circular, esto de una u otra forma protegía
a la sociedad de evitar precisamente mayor número de polarización o mayor número de información de desinformación que estaba circulando. Pero lamentablemente esto también generaba a que nada más consumiéramos la información que estaba centrada, digamos, por un lado, bajo criterios editoriales de ciertos grupos políticos o de ciertos grupos editoriales o mediáticos. Pero ahora tenemos con Internet que esa mediación que existía o esa apropiación y por lo tanto exclusividad que tenían los medios tradicionales de la generación de información, ahora ya no existe. Ahora la sociedad civil organizada o la sociedad civil en general hace uso de la información como ellos quieren. Y bajo esa lógica, la mediación que existía antes, hoy en día, pues ya se está diluyendo y prácticamente desapareciendo, porque básicamente ahora se cuestiona precisamente el papel que jugaba esa mediación. Y se cuestiona en el sentido de que antes estos medios nos informaban como ellos querían que nos informáramos. Ahora nosotros decidimos cómo nos informamos y no solamente cómo nos informamos, cómo generamos información. Y bajo esa lógica, bajo esta dinámica de Internet y las redes sociodigitales, vemos que la mediación se rompe, ya no hay. Y ahora estamos ante no solamente unas cuantas agendas informativas, ahora tenemos una multiplicidad enorme de agendas informativas. Y con ello, el debate público se pulveriza y vemos ahora que es la misma sociedad civil ahora se confronta en estos debates públicos y no llega a esta generación de acuerdos que generan deliberación propiamente para una mayor construcción del debate público que hoy en día Internet, en teoría, nos iba a facilitar y nos iba a ayudar. Con ello, pues, traté más o menos de, muy brevemente, de resumir el papel de la mediación en este espacio. Y ahora, si lo conectamos con la cuestión de la desinformación digital, pues se vuelve todavía más complejo, porque muchos actores que hoy en día generan desinformación digital dicen que ellos tienen la verdad y que los que mienten son precisamente aquellos que imponían agendas. Y también los que mienten eran aquellos que apoyaban esas agendas, o sea, los políticos, las instituciones, etcétera, etcétera. Con eso, ahora vemos que la mediación, pues hoy en día, yo creo que debería ser un tema que debemos discutir y un tema que debemos ver cómo llevarla al terreno digital. Y si quieres meterle todavía más eco a la discusión, por aquí nada más comentó para manera de cierre Héctor Becerra, dice: en la actualidad existen normas jurídicas que pretenden que se sancione a quien hable ocasionando daños, como refieren políticos y financieros, pero nuestro sistema jurídico es muy lento para poder sancionar a quien lo efectúe con todo el dolo, lo cual merma la utilidad que tiene el Internet. Esperemos que en un futuro podamos también hablar de esto en el sector jurídico. Yo creo que hay todo un tema, sobre todo después de la experiencia de colegas como Sergio Aguayo o Sergio Sarmiento, que han estado padeciendo precisamente este tema de informar y que el marco jurídico se ponga en su contra, pese a que existan evidencias para probar lo que ellos decían, ¿no? Luis Ángel. Exactamente. No, pues ese es un terreno que yo soy enemigo de la regulación. Y lo voy a decir por qué. Porque la regulación, y ya se ha comprobado, hay países como Alemania, España, Francia, Tailandia, Singapur, que han hecho leyes en contra de la desinformación digital. Y a la larga se han dado cuenta que esa desinformación digital, la legalización y la generación de leyes no propicia básicamente que el fenómeno disminuya, sino todo lo contrario. Recientemente Alemania publicó su estudio sobre el COVID-19, en el cual se repunta el número de información falsa digital en ese periodo. Bueno, básicamente, ¿por qué estoy en contra? Porque esto no garantiza. Las leyes que se han creado, lo único que hacen es sancionar, ya sea una sanción pública en el sentido de decir, bueno, esta persona mintió. O sea, Joaquín López Dóriga nos dijo que se había muerto. El primer caso del fallecimiento de COVID-19 había sido el empresario Jorge Curi. En ese sentido, les decimos que él mintió. Ok, se hace la amonestación pública y lo dejan a él tachado como un mentiroso. Pero esa es una. La dos es, este periódico en Ciudad Juárez compartió
en su primera plana información de que los cadáveres que no correspondían a la situación que se estaba derivando de la propagación del COVID-19, entonces sí son falsos, porque esa imagen no corresponde a México y no corresponde, bueno, y entonces lo vamos a sancionar públicamente, pero también lo vamos a sancionar económicamente con 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Ok. Esto no asegura en ese sentido en nada, porque muchas veces la gente que es sancionada, la información que ya es del dominio público, y en este caso Internet, ya hizo uso de ella. Y muchas veces esa portada de ese medio, ya a lo mejor la baja el medio y hace una aclaración de que se equivocó, pero el Internet, como yo lo dije, lo construimos entre todos. Va a haber gente que utilice y replique esa imagen bajo otro contexto, bajo otras circunstancias, y no va a haber nadie que lo prohíba. O va a haber otra cuenta ficticia que vuelva a subir esa imagen o esa noticia falsa, y es una cadena interminable, entonces, de la propagación de la desinformación. Por ello, yo soy de los románticos y vuelvo a lo mismo. Lo mejor para construir o evitar la propagación el crecimiento de la desinformación, de la polarización y todo lo que tiene que ver con la posverdad, es la alfabetización digital. Eso sí, a la larga, es una apuesta a largo plazo, pero que sí ha habido estudios que comprueban que la alfabetización digital no solamente ha beneficiado en el terreno de la apropiación, digamos, para discernir sobre información falsa o verdadera, sino que la misma sociedad se beneficie con mejores medios de comunicación, con mejores periodistas, con mejores calidad informativa, con mejores contenidos, con mejores usos de los mismos contenidos, etcétera, etcétera. Y eso a la larga, pues es, desde mi punto de vista, la mejor vía. En el caso, yo lo dije hace 3 meses que me invitaron a la Cámara de Diputados a hablar sobre ese tema, que la vía no es regularizar. Y más en nuestro país, donde el poder político y el poder judicial se ha usado de una forma no correcta y se ha usado todo el aparato de gobierno en contra de una persona. Y hay más o menos. Incluso estos modelos de corregulación por los cuales se han apostado en muchas partes del mundo también hoy están en deliberación, ¿no? Estamos sufriendo estos ataques de si no me gusta lo que Luis Ángel está diciendo, lo reporto en Facebook, lo denuncio para que bajen sus informaciones, y es parte de esta nueva lógica. Luis Ángel, creo que has dejado por ahí temas pendientes, muchas cosas para la reflexión. Yo te agradezco muchísimo en nombre de nuestra Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, de nuestro Centro de Formación Docente, también el que nos hayas podido acompañar el día de hoy y que hayas podido responder todas estas inquietudes que se fueron generando a lo largo de este conversatorio. Y pues para nosotros ha sido un honor tenerte directamente aquí. Luis Ángel, no quisiera despedirme sin antes compartir contigo un reconocimiento que tenemos por parte de nuestra Facultad de Comunicación, aunque hoy es de manera virtual. Esperamos que próximamente pudiéramos tenerlo también contigo en modo físico. Muchísimas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado, por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia, Fake News, el enemigo silencioso del Internet. Y pues felicidades, muchísimas gracias, Luis Ángel, y ha sido un honor tenerte con nosotros. No, al contrario, para mí es un gusto y yo encantado de volver a poder estar con ustedes cuando ustedes me lo soliciten. Para mí es un gusto platicar y debatir sobre estos temas. Les agradezco muchísimo. Gracias. Al contrario, Luis Ángel, y también queremos aprovechar este momento para invitar a todas las personas que todavía siguen sintonizadas con nosotros. El próximo lunes tendremos la posibilidad de dialogar en punto de las 4 de la tarde con el maestro Luis Herrero Corona. Él es el director ejecutivo de las Eras de Motecnia, quien va a hablar con nosotros sobre el tema del diseño de las encuestas digitales y todos los desafíos que esto presenta. Creo que es un tema también de orden práctico, profesional, para todos los que están estudiando este tipo de temáticas, para las inquietudes que nos manifestaban colegas como Yair, pues creo que pueden ser de gran interés y de gran relevancia. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros y participando en estos webinars. Luis Ángel, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, a mí un gusto. Muchísimas gracias y muy buena tarde, noche para todos.
Así es. Y bueno, también para quienes nos preguntaban por ahí si esto va a estar disponible, el contenido, sí estamos colgando también en nuestra página de YouTube de posgrados de comunicación todos los contenidos de los últimos webinars que hemos tenido. Por si alguien tiene también inquietud, nos lo puede solicitar la URL a través de nuestro correo, que es jhidalgo@anahuac.mx, y con gusto les compartimos el enlace, y seguramente también lo van a poder encontrar en el perfil de Luis Ángel y de un servidor en Facebook, donde vamos a estar también compartiendo esta excelente conferencia que nos has compartido el día de hoy, Luis Ángel. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias a todos por su participación.